Abrimos el día de hoy el programa conversando desde Washington con el embajador de nuestro país en los Estados Unidos, el señor Alfredo Ferrero Díez-Canseco. ¿Y esto por qué? Carlos, se ha cumplido 15 años ya desde que entró en vigencia el TLC con ese país, con los Estados Unidos. Recordemos que durante la campaña presidencial, el propio, en ese momento, candidato Barack Obama, puso como ejemplo este acuerdo para abrir mercados en América Latina. Cuando el día de ayer hablábamos de cómo se estrechan las relaciones del Perú a partir de la entrada en operaciones del megapuerto de Chancay con la China, y cuando se aprobó además el viaje de la presidenta a ese país, es pertinente también recordar cómo marchan nuestras relaciones y cuáles han sido los resultados al cabo de 15 años. Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Mávila? ¿Cómo estás? Buenos días. Gusto de compartir contigo hoy Ampliación de Noticias. Amigos, muy buenos días. Efectivamente, hay temas importantes, por supuesto, y la trascendencia que tiene la firma de este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 15 años del mismo, y sobre todo la forma como ha influido, Mávila, en el tema de las inversiones y la llegada de productos al mercado estadounidense, productos peruanos, que son también muy importantes, y las posibilidades que hay de inversión en otros campos tan claves para la producción nacional como es la minería, ¿no? Así es, está con nosotros ya Alfredo Ferrero a través de la línea telefónica. Embajador, buenos días. Mávila, encantado de estar con ustedes. Gracias por la entrevista y un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y saludos a Carlos también. ¿Cómo aquí está, desde Washington, embajador? Sí. Claro, lo primero es hacer un balance, ¿no? En estos 15 años, me imagino, a partir sobre todo de las cifras que hemos visto, que el saldo es positivo. Pero ¿por dónde empezaría usted destacando el beneficio de este TLC? Bueno, Mávila, recordarás tú, porque tú alguna vez estuvimos juntos en Washington cuando me tocó ser ministro de Estado y tú en ese momento también hacías a veces de periodismo y nos apoyabas en esa gestión como para difundir el tratado. Este tratado tiene 20 años de que se empezó a negociar, 15 años de vigencia. Fue una negociación muy ardua, demoró 3 años y medio la negociación y al final tenemos hoy día, estamos festejando los 15 años de vigencia del tratado, es decir, desde que se puso en efecto, ¿no? A ver, las cifras del tratado, ahora como embajador puedo evaluar los 15 años son sumamente positivas por varios aspectos. En primer lugar, nuestro volumen de comercio con Estados Unidos se ha triplicado. Las exportaciones en todos los rubros se han incrementado, especialmente tengo que mencionar el sector agroindustria. El sector agroindustria exportaba aproximadamente 700 millones de dólares y hoy día está exportando a Estados Unidos solamente 3.800, o sea, ha subido 6-7 veces, ¿no? A nivel mundial, la agroexportación ha llegado a 10.000 millones de exportaciones, estábamos en 700-800 millones hace 20 años, ¿no? Entonces las cifras son realmente elocuentes, son contundentes, no hay duda respecto a los beneficios del tratado. Y además este tratado, Mávila y Carlos, si retrocedemos un poco en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que este tratado, que fue el primero que firmó el Perú, en el año 2006 se firmó, ratificado años después por el Congreso americano, en realidad es la gran plataforma de todos los tratados comerciales que el Perú ha firmado después. ¿Qué son cuántos? Tenemos 22 tratados, Mávila. Este fue el primer tratado que se firmó y este tratado fijó la plataforma para todos los tratados siguientes porque nos permitió en esa negociación larga identificar nuestras fortalezas, también nuestras debilidades y sabíamos cuál era nuestra oferta exportable. Por lo tanto, tiene una trascendencia que va más allá de las cifras de comercio o intercambio comercial. Y a eso habría que agregar. Sí. Y embajador, si hacemos un balance general, usted nos ha hablado acerca de la utilidad de este tratado en diversos campos, pero si hacemos un balance general, usted dice que la situación del comercio bilateral se ha triplicado. ¿A cuánto llega en estos momentos el monto del comercio bilateral entre Estados Unidos y el Perú? Aproximadamente estamos en 22.000 millones de dólares. 22.000 millones de dólares, el bilateral. Yo les quiero, esa cifra es muy importante porque fíjese, solamente para ponernos en contexto de cifras. Primero, decirles que cuando yo asumí el viceministerio de Comercio en el año 99-2000, y regreso a esa época para simplemente poner la cifra en el contexto, el Perú exportaba al mundo 7.000 millones. Hoy día estamos exportando al mundo 65.000 millones. Eso ha sido el TLC con Estados Unidos y todos los otros tratados de libre comercio que se firmaron después. Segundo lugar, no solamente es comercio, el tratado, además de ser la plataforma para los siguientes tratados, ha sido un instrumento que permite generar estabilidad de juego
y generar inversión, ¿no? Porque sin reglas de juego claros, sin tratados que permitan al inversionista invertir con confianza, no llega a la inversión, ¿no? Entonces, este es un elemento importantísimo para que los inversionistas sepan que no se puede cambiar este tratado por un acuerdo por una sola parte, tendría que haber un acuerdo bilateral. Entonces, eso establece reglas de juego claras que dan comodidad al inversionista. Por eso también la inversión americana y como de otros países ha incrementado gracias a los TLCs, ¿no? Entonces, Estados Unidos hoy día tiene también una inversión importante, sobre todo en sectores como minería, con Freeport, con Newmont y en otros rubros importantes. Así que el tratado desde todo punto de vista ha sido un gana-gana, tanto a nosotros como a Estados Unidos. Como para Estados Unidos. Embajador, permítanos por favor cumplir con la pausa, son ya las 8:15 y luego retomamos esta conversación con usted desde Washington en los Estados Unidos. 8:19 de la mañana, continuamos conversando con el embajador Alfredo Ferrero. Él se encuentra en Washington, Estados Unidos, haciendo una evaluación con nosotros a esta hora de la mañana sobre los beneficios que ha traído el tratado que se firmó hace 15 años. Recordamos que fue un trabajo arduo, en efecto, porque había un grupo de, en ese momento, parlamentarios congresistas, demócratas sobre todo, que también ofrecían resistencia. Pero finalmente se convenció y los beneficios, nos decía el embajador, para los dos países han sido buenos. Ahora que hablábamos de el megapuerto de Chancay, de que se están estrechando las relaciones con China, la presidenta viajará, autorizada por el Parlamento, a una reunión con el presidente Xi Jinping. ¿Cómo se podría aprovechar el Tratado de Libre Comercio para, digamos, en esta encrucijada que se abre geopolíticamente Estados Unidos versus China, no descuidar ninguna de las dos relaciones? Con China va muy bien, pero ¿diría usted que hay que hacer algún esfuerzo adicional, no quedarnos en el tratado, o que hay beneficios que aún todavía no, es decir, todavía no le sacamos todo el beneficio posible a lo que se firmó hace 15 años, embajador? Sí, Mávila, muchas gracias por la pregunta, porque eso me permite pasar un tema que es importantísimo. Yo tengo 3 meses como embajador en Washington, después de haber estado acá hace 17 años trabajando por el TLC como ministro de Comercio. Puedo decir que este gobierno, con la presidenta Boluarte y con el canciller Javier González Olachea, le ha dado mucho apoyo a las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Independientemente del tema con China, que tiene su propio curso, tengo que decir que el canciller ya ha estado en Washington 2 veces y va por una tercera vez, y que mi tarea, dentro de otras, es justamente revitalizar la relación, fortalecerla y tratar de captar una nueva ola de inversiones hacia el Perú. Obviamente estas cosas no suceden de un día para otro, se tiene que ir sembrando y trabajando para que eso ocurra, pero esa es una de mis tareas fundamentales. Así que el megapuerto de Chancay tiene su propia ruta y yo tengo mi propia ruta con Washington para captar inversiones, que además podrían también beneficiarse del puerto, porque puede haber empresas tecnológicas, por ejemplo, que decían invertir en el Perú y que aprovechen esta coyuntura de un puerto muy importante. Así que yo como embajador estoy enfatizando en las relaciones políticas con el gobierno. Es un año electoral para Washington, así que tengo que tener relaciones a todo nivel. Además, somos sede de la cumbre de APEC. También esperamos una comisión de empresarios importantes APEC. Y a fines de agosto, todavía sin confirmar, pero casi confirmado, tendremos la visita en el Perú del subsecretario de Asuntos Económicos, José Fernández, a Lima. O sea que esta agenda está trabajando en la tarea que me ha encomendado la presidenta y el canciller para promover inversiones hacia el Perú. Y el Perú tiene que ser amigo de todos, de China y de Estados Unidos. Nosotros no estamos en esa disputa. Ciertamente creemos que Estados Unidos es un gran socio comercial, compartimos una serie de valores con Estados Unidos y vamos a apuntar a que el Estados Unidos incremente sus inversiones en nuestro país. Embajador, y en ese sentido, hablando a tenor de la pregunta de Mávila, en ese sentido, permítame dos consultas rápidas. En primer lugar, ¿cree usted que ha sido un acierto que el Congreso haya autorizado el viaje de la presidenta a China? ¿Cree usted que va a ser positivo para el país? Porque esa ha sido la principal crítica que ya ha habido de parte de parlamentarios que estaban en desacuerdo con esta posibilidad. Y en segundo término, recuerdo en su momento, cuando justamente se hablaba de este tratado, que se barajaba la posibilidad de, por ejemplo, la supresión de visas para peruanos que querían viajar a Estados Unidos. Se empezó a hablar de esa posibilidad
y se conversó durante algunos años. No sé si ese tema se puede retomar, se ha tocado con el gobierno estadounidense. ¿Hay posibilidades de que esto se concrete? Mire, voy a empezar por su segunda pregunta para aclarar este tema. Yo no quiero aquí vender humo, tengo que decir que el tema migratorio es un tema sensible en Estados Unidos, ustedes también lo saben, con el tema de la migración que viene a Estados Unidos, no solamente por la frontera mexicana, sino con el tema de Venezuela, así que el tema de las visas, por más que lo solicitamos y está en la agenda, es un tema que nos van a dar inmediatamente, además hay un cambio de gobierno, así que no quiero yo generar expectativas en algo que no va a ocurrir, por lo menos en el corto plazo. Es la aspiración que tenemos, efectivamente sí, pero no es algo que yo vea venir ahora, ¿no? Lo segundo, el tema de la presidenta de China. Yo como embajador de Estados Unidos no debería opinar mucho del tema de China y el viaje de la presidenta, pero tengo que decir en términos generales que es importante el viaje de la presidenta a los principales países inversionistas en el Perú, y China es un inversionista importante en el Perú, por lo tanto, ese viaje es necesario, y cuando son viajes oficiales, la que tiene que asistir es la presidenta, obviamente también el canciller, pero va con un equipo, incluso a veces iban con empresarios, así que, sin duda alguna, ese viaje de la presidenta a China abona en el sentido de un país que quiere promover las inversiones con sus principales socios comerciales, y así como Estados Unidos es un socio comercial importante, también lo es China. Así que yo creo que eso es coherente en el escenario de este gobierno que quiere darle estabilidad a las inversiones y seguir sembrando para el futuro. El Perú pues no se acaba en 2 años, el Perú tiene que pensar en los siguientes 20 años, y las inversiones no solo se ven en el corto plazo, una vez que se instalan, se piensa en 20, 30 años. Así que obviamente creo que ese viaje es positivo para el Perú. Claro, y siguiendo la línea también de la pregunta que se hizo sobre las visas, que proponía Carlos, la exoneración de visas para los peruanos. Usted dice que no puede adelantar nada que sea esperanzador o que no lo ve en el corto plazo. Esto tiene que ver con la posibilidad de que el señor Donald Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos. No solamente eso, Mávila, yo no quiero opinar de política interna americana, porque además están en plena 6 meses antes de la campaña, pero aquí en el tema migratorio, más allá de quién sea el presidente, o si continúa Biden en la presidencia, hay una política institucional americana que hay una preocupación sobre el tema de las migraciones. Sí. De ambos sentidos, no es solamente un tema del gobierno. Quien llegue también estará preocupado de lo mismo, porque ha habido una migración importante, y en ese tema seguramente tendrá que fijar cuáles son sus políticas, ¿no? Entonces es un tema que ahorita, en un escenario preelectoral a 6 meses de las elecciones, obviamente no está en la agenda de la relación bilateral, porque ellos tienen otras preocupaciones, y nosotros estamos en ese sentido preocupados de establecer vínculos con los congresistas de ahora. Nos hemos reunido con 8 o 10 congresistas, con el Departamento de Estado, para ir sembrando este tema de las inversiones en el Perú. Así yo creo que sí. ¿Y cuáles son las proyecciones que podría adelantarnos sobre prontas inversiones que vayan a llegar desde los Estados Unidos hacia nuestro país? Bueno, hay interés, y cuando yo digo interés tampoco estoy firmando que va a haber más inversiones ahorita, pero en el sector minero hay mucho interés, ¿no es cierto? El Perú ya tiene una inversión muy importante de Freeport en Arequipa, por ejemplo, con Cerro Verde, tenemos a Newmont, y también creo, y esto es un avance, digamos, que me atrevería a decir como un primer pasito. Yo creo que el Perú podría convertirse más adelante, si tenemos las condiciones adecuadas, para hacer un hub tecnológico, ¿no? Y obviamente, además de eso, en particular, creo que hay una posibilidad también que se está hablando por ahí, todavía incipiente, de un puerto espacial. El Perú tiene condiciones para esa situación. Por eso digo que esos son temas que se van sembrando y que no maduran en 2 días, pero que se van colocando en la agenda y se van trabajando, ¿no? Entonces, tecnología, infraestructura, ¿por qué no otro puerto grande en Corío, que también es otra opción, que todavía no hay interesados, pero podría haber interesados? Tecnología, sea un hub tecnológico, y obviamente lo que son minerales y textiles, que también es otro rubro que no he mencionado, que es muy importante en las confecciones de textiles que llegan a Estados Unidos. No, y qué decirle, perdón, y aquí con esto termino para que me hagan la otra pregunta, si es necesario. Por ejemplo, 2 datos que es importante. El Perú hoy día es el segundo proveedor de fruta para Estados Unidos en el mundo. Somos el segundo. Somos el primer exportador mundial de blueberries, de los arándanos, ¿no? Aparte, ustedes van acá a Walmart, que ha sido uno de los que ha participado en el evento que hemos tenido hace 2 días en el Congreso, y tenemos fruta peruana vendiéndose en los principales mercados de Estados Unidos, ¿no? El puerto de Filadelfia
es el principal puerto de entrada de productos peruanos acá. Tenemos o sea, hay decenas de ejemplos, para no ser exagerado, de empresas que han sido exitosas con Y el TLC. embajador, ya para culminar, ¿cuál es la visión que se tiene en estos momentos en Estados Unidos acerca de la realidad de nuestro país? Usted sabe que ha habido mucha turbulencia política, no sé si eso preocupa en los Estados Unidos, pero en términos generales, desde el punto de vista político, económico, social, ¿cuál es la visión que usted ha percibido del Perú en los Estados Unidos, en las autoridades gubernamentales estadounidenses? Mire, la visión del Perú es que dentro de todo lo que ha pasado, somos un país democrático, ¿no es cierto? Funcionamos en democracia, hemos tenido tiempos convulsionados con muchos cambios en la presidencia y en los consejos de ministros, pero hay un tema fundamental acá, y es el tema de que el Perú se está convirtiendo en un país estratégico para la región. Y esto no lo digo yo porque sea embajador de Perú en Washington, se los he hecho notar a los congresistas americanos, al Departamento de Estado, y no tengo problema en decirlo también en RPP. El Perú está ubicado en el centro del continente suramericano, hoy ya somos un foco importante de inversión china en América del Sur, tal vez el más importante de todos, y necesitamos que Estados Unidos también empiece a ver al Perú como un socio estratégico. Somos estratégicos para Brasil, somos la salida compartimos el Amazonas, además somos la salida de Brasil hacia el Pacífico sudamericano para ir al Asia, así que el Perú es un país hoy día estratégico geopolíticamente. Lo fuimos siempre, fuimos el centro del imperio incaico, fuimos el centro del virreinato español, y hoy día vamos a ser nuevamente ese centro de América del Sur que nos va a permitir posicionarnos geopolíticamente como un país muy interesante. Por eso es que hay que aprovechar la coyuntura de esa circunstancia mundial, global, más allá de la coyuntura embajador, política sí, del momento. A propósito del megapuerto de Chancay, usted mencionaba cuando le preguntábamos por ello que el Perú tiene que ser amigo de todos. Esa debe ser la actitud peruana. Pero, ¿cómo ha percibido usted, si hay o no, nos dirá, en los círculos académicos, por ejemplo, algún tipo de preocupación con relación a la presencia china justamente en este punto estratégico que es nuestro país, de este lado del mundo? Sí, efectivamente hay preocupación en Estados Unidos sobre la presencia china, no solamente en Perú, en el mundo. No es un tema con Perú, pero mi mensaje a Estados Unidos, con todo respeto y con la claridad que me caracteriza, ha sido no solamente preocúpate, también ocúpate. Por lo tanto, hay que invertir en el Perú y estamos haciendo lo necesario para que Estados Unidos vea en el Perú un país interesante con oportunidades de negocios y con posibilidades de inversión. Así que el mensaje como embajador es: queremos inversión americana en el Perú, están dadas las condiciones, el gobierno está apoyando la inversión en todo sentido y por supuesto la inversión de Estados Unidos, somos socios estratégicos, somos socios antiguos y tenemos el primer TLC que firmó el Perú en la historia fue con Estados Unidos. Y el comercio con este país, claramente con las cifras, demuestra que es un beneficio para ambos. También compramos de Estados Unidos tecnología, maquinaria, tractores, por lo tanto, no solamente les vendemos nuestros arándanos, nuestras paltas, nuestros textiles o nuestras, ¿cómo se llama?, frutas, también compramos de ellos productos que ellos nos venden a nosotros y que son necesarios para mejorar nuestra competitividad. O sea que este Tratado de Libre Comercio pasa cualquier examen que se quiera hacer, desde cualquier punto de vista. Nos quedamos con esa última reflexión y con esa conclusión. Embajador, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros.